En el corazón de la reconciliación y la esperanza, el punto 5 del acuerdo de paz se estipula como un compromiso firme para sanar las heridas del pasado y dignificar a quienes han sufrido los estragos del conflicto. Este capítulo no es solo un acto de justicia, sino un camino hacia la construcción de una sociedad más equitativa, donde las víctimas ocupan un lugar central en la construcción de un futuro basado en la verdad, la memoria y la reparación integral. Es así como hoy nosotras les vamos a exponer sobre el acuerdo de paz, la reparación a las víctimas, punto 5. Quienes están integrando el grupo somos Gabriela Mora, Melissa Yepes, Laura Martínez y Elibet Tabla. La sentencia T025 del 2004 es un fallo histórico de la Corte Constitucional de Colombia, donde se declara la existencia de un estado de cosas inconstitucional en relación con la población desplazada del país. Este fallo se produjo después de que la Corte Constitucional revisara varias tutelas presentadas por personas desplazadas y organizaciones que la representaban. La Corte en este proceso identificó que a pesar de la existencia de leyes y políticas para proteger a la población desplazada, en la práctica estas personas enfrentaban numerosos obstáculos para acceder a los derechos fundamentales establecidos en la Constitución del 91. Entre esos derechos fundamentales está la salud, la educación, la vivienda. La Corte Constitucional, al declarar un estado de cosas inconstitucional, hace referencia a que la situación de la población desplazada en Colombia va contra la Constitución. Entonces esto quiere decir que el Estado no está cumpliendo con las obligaciones constitucionales para proteger a esta población. Otro aspecto importante de esta sentencia es que establece las obligaciones que son del Estado. Entonces, la Corte establece que el Estado tiene la obligación de proteger a la población desplazada y garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. Además, esta sentencia nos muestra qué medidas pueden servir para superar el estado de cosas inconstitucional. Este fallo le obliga al Estado a adoptar medidas para superar el estado de cosas inconstitucionales, como por ejemplo la creación de un sistema de atención integral a la población desplazada y la asignación de recursos suficientes para garantizar el goce efectivo de los derechos fundamentales. A manera de conclusión, nosotros decimos que la sentencia T025 del 2004 es un fallo que marca un antes y un después, en donde se busca proteger los derechos fundamentales de la población desplazada en el país y que además garantiza que el Estado cumpla con sus obligaciones constitucionales para atender a esta población. Bueno, se considera víctimas para efectos de esta ley a todas las personas que hayan sufrido hechos de violaciones de derechos entre el periodo que comprende el conflicto armado. Esto a partir del 1 de enero de 1985. Estas incluyen a las personas que están en el exterior debido a razones como la violación del derecho humanitario, de derechos humanos o de los derechos humanos internacionales. Esto está contemplado en la Ley 1448 del 2011. Como antecedente tenemos que ya se había intentado firmar lo que es un acuerdo de paz y se habían establecido un total de 9 principios en este primer acuerdo. Estos principios, como podemos ver en pantalla, estaban contemplados en el reconocimiento de las víctimas, el reconocimiento de responsabilidades, la satisfacción de necesidad de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación a las víctimas, las garantías de protección y seguridad y las garantías de no repetición y por último lo que es el enfoque de derechos. Dentro de los 9 principios tenemos como un primer principio el que es el reconocimiento de las víctimas. El reconocimiento de las víctimas implica reconocer los impactos del conflicto armado en la población,
tanto como lo que llevó a la resistencia de los mismos a que los mataran a las personas y las secuestraran o atentaran contra sus familias. Aquí entra en juego también el reconocimiento de responsabilidades. Esto es importante comprender para que, una vez entendida la historia y validada, no la repita. Posterior a ello tenemos aquí el reconocimiento de la responsabilidad. Para eso hay que tener en cuenta dos actores. Tenemos los actores directos y los actores indirectos. Son aquellos que entraron a jugar roles fundamentales dentro de este conflicto armado. Están los actores directos, por ejemplo, las personas que secuestraron, y están los actores indirectos, por ejemplo, aquellas que hicieron sobornos para que se dieran desapariciones forzadas, por ejemplo. Este tiene dos fines. Una, cuestionar cómo se ha normalizado el tipo de violencia y cómo ahora podemos promover la convivencia pacífica. El acuerdo de paz es una nueva forma de justicia. Estamos hablando no de una justicia donde antes queríamos lo peor para esa persona. Estábamos hablando, por ejemplo, de que antes se quería que no, que esa persona se pudriera en la cárcel. Ahora estamos hablando de que esa persona pueda resarcirse, pueda, por medio de acciones sociales, por medio de trabajo, reparar el daño o resarcir, creo que se dice, el daño que causó en la sociedad. Tenemos en el siguiente punto la satisfacción de los derechos de las víctimas. Uno de los aspectos centrales de la ley de víctimas fue la reparación integral, que inicia un conjunto de acciones de asistencia y atención y asesoría jurídica, atención humanitaria, acompañamiento psicosocial y una continua implementación de 5 medidas principales. La primera, la indemnización, las garantías de no repetición, la satisfacción, la restitución y la rehabilitación, en las que se destaca, por ejemplo, el programa de atención psicosocial y salud integral para las víctimas. Esto tiene como fin dar un acompañamiento a las víctimas y una reparación en lo que recierne a sus derechos sobre la tierra, a sus derechos sobre tener tranquilidad, o sea, sobre su salud mental y sobre cómo poder aprender pues a vivir eh, de una manera sana con los hechos ocurridos. O sea, eso es totalmente un apoyo muy fundamental para las víctimas, pues con esto pueden seguir de una manera económica, física y mental adelante con sus vidas. Recordemos los siguientes puntos. Están la participación de las víctimas, el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas, las garantías de protección y seguridad y las garantías de no repetición. Estas son de manera individual la participación de las víctimas, es decir, todas las personas que fueron víctimas del conflicto armado deben estar involucradas en todos los procesos que se vaya a hacer con respecto a ellas y sobre todo a las decisiones que se vaya a tomar en torno a los hechos que sufrieron, a los hechos que van a pasar, por ejemplo, en el esclarecimiento de la verdad. Las personas tienen derecho a conocer la verdad de qué pasó con sus familiares y estar informadas de todas las fases del proceso y de dónde están, y en caso de que necesiten ayuda, hay una subdivisión especial en la JEP, que es la encargada de la unidad de víctimas de búsqueda de personas desaparecidas. Entran aquí a ser parte de un proceso donde en conjunto se hace una investigación para que se pueda hallar a sus familiares. Uno de los puntos fundamentales es que el esclarecimiento de la verdad les da un cierre a estas personas, puesto que esto las desestabiliza psicológicamente total, porque las personas, al no saber de sus familiares, no pueden hacer ese proceso de duelo mentalmente que las lleve a despedirse. Entonces es importantísimo el esclarecimiento de la verdad. En cuanto a la reparación, es importante que estas personas tengan una ayuda económica, social, en caso de que hayan sido desplazadas, que se les restituya sus tierras para que nuevamente puedan retornar a su vida, no de una manera normal, porque este hecho trastoca toda la vida, pero que sí puedan retomar y puedan salir a flote económicamente y socialmente, con dos palabras importantes, con verdad y sin olvido.
Y también tenemos las garantías de protección y seguridad. Muchas de las víctimas en medio de este conflicto terminan cerca de actores violentos o actores, por ejemplo, como los grupos armados ilegales. Entonces, esas personas tienen derecho a que se les garantice seguridad para poder seguir con sus vidas. Esas personas tienen derecho a que el Estado les provea esa seguridad y esa tranquilidad, al menos en lo que respecta a su libertad y en sus decisiones, que no estén sometidas a un actor de poder como lo es un grupo armado. Y las garantías de no repetición, que hablan sobre las medidas de rehabilitación en cuanto a que estas personas puedan ser dirigidas a la sociedad y no se les vuelva a vulnerar sus derechos y se pueda confrontar todo lo que pasó, se pueda digerir lo que pasó en una construcción colectiva de la historia de Colombia. ¿Para qué? Para que las víctimas no vuelvan a pasar por estos hechos y no haya futuras víctimas. El acuerdo de paz es un proceso de construcción de la historia, pero es un proceso también para prevenir que no haya más víctimas, que estos hechos no vuelvan a ocurrir y entender por qué pasaron para que no se puedan volver a dar. Tiene una dimensión preventiva y una dimensión reparadora. Preventiva, en donde no vamos a volver a ver estos hechos o se procura que no vaya a haber más víctimas del conflicto armado. Y otra reparadora, donde pues ya tenemos unas víctimas a las que hay que apoyar y a las que hay que brindarles herramientas para seguir adelante. Tenemos el principio de reconciliación. El principio de reconciliación es una de las partes más hermosas del acuerdo de paz, puesto que habla sobre cómo aceptar la verdad como la condición para construir nuevamente y superar lo que es el negacionismo de, bueno, Colombia pasó por todos estos hechos, pero hagamos de cuenta que no, sigamos adelante. No, y para acabar con la impunidad, ¿no? Esta es para tomar también la determinación de nunca más matarnos y sacar las armas de la política y buscar nuevas formas de conciliar. Tenemos que aceptar a los que partes de la sociedad fueran responsables de esta tragedia. Respetar al otro por encima de las herencias culturales y de las rabias acumuladas, en tener en cuenta la herida del otro y sus preocupaciones e intereses. Construir de tal manera que el Estado, la justicia, la política, la economía y la seguridad estén al servicio de la dignidad humana igual y sagrada para todos los colombianos y colombianas. Ahora, esto implica una responsabilidad porque vamos a construir juntos y no habrá un futuro donde cada quien esté viendo por su lado, sino que estamos construyendo para todos. El Estado aquí cumple un papel transformador para la gente, donde los políticos paran la corrupción, los empresarios no excluyan de su producción a toda la gente que reclama ser parte y que se entreguen, por ejemplo, también tierras donde todos colaboren para acabar con el narcotráfico, para acabar con la guerra, para acabar con la exclusión, con la discriminación, la destrucción de la naturaleza y que ningún proceso quede impune, siempre haya justicia. Y los que siguen en la guerra, que entiendan que no hay derecho para seguir haciéndola, porque no permite ni libertad, ni verdad, ni paz, ni justicia, y solo trae a este país sufrimiento. Trae la eterna permanencia de la violencia y la repetición de ciclos violentos. Este proceso de paz, este acuerdo es una forma de acabar con toda la herencia transgeneracional que ha traído los múltiples hechos de violencia aquí en el país. Ahora, el último punto que tenemos aquí es el enfoque de derechos. El enfoque de derechos es importante porque las víctimas tienen derecho a una representación legal, a un tratamiento digno y deben ser tratadas con justicia, con dignidad y respeto. Se procura que no sean revictimizadas en el sistema, que no sean cuestionadas, que tienen derecho a ser informadas sobre los avances de los procesos y a participar pues, en lo que es ellos. Como ya venía diciendo, también tienen derecho a lo que es la protección por la JEP, por ejemplo,
Y eso también tiene que distinguir, ¿no? Que hay mujeres, que hay niños, que hay niñas, que hay diversidad en cuanto a las comunidades que hacen parte de las víctimas. Hay pueblos, hay comunidades indígenas, hay afrocolombianos, raizales, palenqueros, rum. Hay personas de la población LGTBQ+, hay enfoque de género, puesto que hay una infinidad de violaciones que se dieron dentro del conflicto. Uno de los hitos más importantes de este proceso de paz es que vamos a reconocer la verdad y a esclarecerla. Y que una vez todo está sintetizada ya en, el, en los libros y los tomos que se efectuaron, conocer la historia de las miles de personas que fueron víctimas de ellos, puesto que aquí hubo muchas transgresiones de los derechos humanos. Se violó a mujeres, incluso se habla del medio ambiente como una de las víctimas de este conflicto. Entonces, con este buscamos un nuevo modelo de paz, un acabar con el fin de acabar y darle fin a la guerra. Y conciliar es importante que se vea con ojos de perdón, con ojos de seguir adelante, con ojos de querer una Colombia mejor, donde ya no quiero que te hundas en la cárcel, sino que yo como víctima reconozco que fuiste un actor del conflicto armado, pero también dentro del perdón que tengo, espero que tengas la oportunidad de estudiar, trabajar y resarcirte con nosotros, con la sociedad por el daño que hiciste, ¿no? Recordemos que aquí los diferentes sentencias que se dan no solo se dan en el ámbito judicial. Sí, hay penas de cárcel, por eso se determina el grado, ¿no?, de responsabilidad, pero también hay unas sanciones en cuanto a que deben volver a las comunidades donde lastimaron y pues resarcir su daño con labores sociales, que me parece un punto muy importante que se debe tener en cuenta. Punto por punto, estado de la implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. Punto 5. Acuerdo sobre las víctimas del conflicto. El punto 5 en pocas palabras. Este punto busca garantizar los derechos de las víctimas del conflicto a la justicia, verdad, reparación y no repetición. Mirada la implementación del punto 5. Niveles mensuales de implementación de las disposiciones del punto 5 a noviembre de 2020. Principales avances. Jurisdicción Especial para la Paz. Publicación del Manual para la Participación de las Víctimas. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Conformación del grupo para el informe final. Unidad para la búsqueda de personas dadas por desaparecidas en el contexto y en razón del conflicto armado. Lanzamiento del Plan Nacional de Búsqueda y elaboración de 14 planes regionales de búsqueda. Política de atención y reparación integral a víctimas. Prórroga de la Ley de Víctimas por 10 años. Principales retos. Jurisdicción Especial para la Paz. La Jurisdicción Especial para la Paz no avanzó en la apertura de otros macrocasos como el de desaparición forzada, el de desplazamiento forzado o el de violencia sexual. Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Baja participación de principales actores del conflicto armado. Unidad para las Víctimas. Los esfuerzos adelantados por la Unidad para las Víctimas en materia de reparación colectiva siguen siendo bajos de cara al universo de sujetos de reparación colectiva en espera de ser reparados. Principales oportunidades. Ministerio de Defensa y organismos de seguridad del Estado. Garantizar acceso a toda la información que solicite la Comisión de la Verdad para el cumplimiento de su mandato. Unidad para las Víctimas. Dirigir esfuerzos para la implementación del programa de reparación colectiva. Perspectiva territorial. La Unidad para las Víctimas trascendió las fronteras nacionales y ejerció acciones para garantizar el derecho a la reparación integral de las víctimas que se encuentran fuera del territorio nacional.
Instituciones para esclarecer la verdad. Entre las instituciones encontramos el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, el cual es el conjunto de mecanismos para garantizar los derechos de las víctimas a acceder a la verdad, la justicia, la reparación y no repetición de los hechos ocurridos en el marco del conflicto armado interno. Este sistema está compuesto por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsquedas de Personas dadas por desaparecidas en el contexto y debido al conflicto armado. También las medidas de reparación integral para la construcción de paz y las garantías de no repetición. La Comisión de la Verdad es un ente público autónomo de orden nacional, cuyo objetivo es escuchar y comprender a las víctimas del conflicto armado interno sin emitir juicios. Se creó en el marco del Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional y las FARC, mediante el Acto Legislativo 01 de 2017 y el Decreto 588 de 2017. Su propósito radica en esclarecer los hechos ocurridos en el conflicto armado, visibilizar las violaciones de derechos humanos y ofrecer una visión amplia de lo ocurrido. El legado de la Comisión de la Verdad busca fomentar la aceptación de la responsabilidad colectiva frente a lo sucedido, evitando caer en el negacionismo. Se enfoca en esclarecer crímenes como desplazamientos forzados, asesinatos, secuestros, reclutamientos y otras violaciones perpetradas tanto por actores armados como por el Estado mismo. Además, invita a reflexionar sobre por qué se permitió que estos hechos ocurrieran y por qué miles de denuncias de las víctimas fueron archivadas sin acceso a la justicia. Este organismo también hace un llamado urgente al Estado para garantizar su presencia en los territorios más abandonados, donde las víctimas han encontrado consuelo únicamente entre ellas mismas. En estos lugares, las movilizaciones y los intentos por exigir justicia surgieron de las propias comunidades afectadas, mientras la sociedad permanecía en gran medida indiferente. Miles de voces de las víctimas quedaron sin ser escuchadas, subrayando la necesidad de reconstruir la verdad como un acto de reparación y dignidad colectiva. La Jurisdicción Especial para la Paz es un ente autónomo y de carácter judicial. Su objetivo es investigar, esclarecer, juzgar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco del conflicto armado hasta el 1 de diciembre de 2016. Investiga y juzga de forma obligatoria a excombatientes de las FARC y miembros de la fuerza pública que hayan sido procesados o vinculados a delitos relacionados con el conflicto armado. También a otros agentes del Estado no militares y terceros civiles que comparezcan de forma voluntaria. La Unidad de Búsquedas de Personas Desaparecidas es una entidad del Estado de carácter extrajudicial, autónomo e independiente, encargada de coordinar y contribuir a la implementación de acciones humanitarias de búsqueda y localización de personas dadas por desaparecidas en el contexto del conflicto armado, que estén con vida o en casos de fallecimiento cuando sea posible identificación y entrega digna de los cuerpos. Continuando con los delitos que más se repiten en Nariño, hemos escogido el caso 196 de la cordillera nariñense. El desplazamiento forzado llega a la cordillera nariñense con la llegada de los grupos armados a la región. Esto tiene mucho que ver con algo que conocemos bien, el abandono estatal. Cuando el Estado no llega a las comunidades más alejadas, otros actores ocupan su lugar. Y esto fue lo que pasó en la cordillera desde los años 80. Cuando los primeros grupos guerrilleros llegaron, y ganaron el apoyo de algunos habitantes, consolidando su dominio político, militar y territorial. Sin embargo, con la expansión de los cultivos ilícitos, esta zona se convirtió en un campo de batalla entre guerrillas, paramilitares y las fuerzas del Estado, dejando a la población atrapada en una crisis humanitaria que sigue afectando hasta hoy. A medida que el conflicto crecía, las FARC tomaron protagonismo. Después de importantes reuniones internas como la Conferencia de 1982 y 1993, reforzaron su presencia en la región y comenzaron a controlar no solo el territorio, sino también aspectos de la vida diaria, como desde ataques a estaciones de policía hasta sabotajes en elecciones. Además, con el inicio de la producción de hoja de coca, encontraron una fuente de financiación poderosa que les permitió crecer militarmente y tener más influencia. Pero no todo fue resistencia pasiva por parte de la comunidad.
En los años 90 surgió un movimiento social llamado Mosocor, el Movimiento Social de la Cordillera, que intentó organizar a las comunidades y reclamar derechos frente al gobierno. Sin embargo, los incumplimientos del Estado, la llegada de paramilitares y el desgaste social acabaron con esta iniciativa. En esta época la región vivió algo único. El Estado prácticamente fue reemplazado por las FARC, que no solo combatían, también dictaban órdenes, resolvían conflictos y hasta construían infraestructura para la comunidad. Este dominio sembró en muchos la idea de que la guerrilla podría llegar a tomar el poder en Colombia. Entre 1999 y 2005, la región vivió una verdadera década de terror, marcada por la llegada de los paramilitares a Nariño, bajo el mando de Pablo Sevillano y con conexiones a la poderosa Casa Castaño. Los paramilitares llegaron con 4 objetivos claros: asfixiar a la guerrilla cortando sus recursos, devolver a los narcotraficantes el control de sus negocios, manejar los impuestos ilegales y perseguir a líderes sociales y organizaciones. ¿Cuál fue el resultado? Una oleada de violencia que cambió para siempre la vida de las comunidades. En un inicio, los paramilitares avanzaron estratégicamente, usando amenazas, desplazamientos, asesinatos selectivos y desapariciones para eliminar cualquier oposición. Su poder creció gracias a las alianzas con la fuerza pública, lo que les permitió controlar puntos clave del territorio. Testimonios dentro de la Comisión de la Verdad señalan que estas alianzas incluyeron coordinación de operaciones y apoyo logístico, algo que aceleró su posicionamiento. La guerra se volvió más brutal con enfrentamientos directos entre las FARC y el Bloque Libertadores del Sur, el BLS. Un claro ejemplo de esto es el Caballo Bomba, que se dio en Cumbitara en 2003, y muestran hasta dónde llegó la degradación del conflicto. El río Patía se convirtió en un macabro cementerio, donde a diario bajaban cuerpos de víctimas. En esta época se registraron más de 12.000 víctimas del conflicto armado, con un aumento alarmante de casos año tras año. Pero no solo los números cuentan esta historia, sino también las afectaciones a las comunidades afrodescendientes. En 2003, estas comunidades se organizaron a través del COP-DICON-C para luchar por la titulación colectiva de sus tierras y proteger sus derechos. Sin embargo, enfrentaron enormes desafíos por la presencia de actores armados, cultivos ilícitos y desplazamiento forzado. La gravedad de la situación llevó incluso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos a intervenir en este territorio. Pasando los años, se llegó a la economía del narcotráfico, que cambió por completo la dinámica de la cordillera en pocos años. Entre 2000 y 2005, los cultivos de coca crecieron de manera impresionante, pasando de 56 a más de 1.100 hectáreas. Las zonas bajas de Policarpa y Cumbitara se convirtieron en los principales centros de producción, gracias a su ubicación estratégica en rutas fluviales y caminos difíciles de acceder. Este auge del narcotráfico ofreció mejoras en infraestructura y condiciones de vida para comunidades que habían sido abandonadas por el Estado, creando una economía ilegal que intentaba llenar los vacíos dejados por políticas agrarias y la precariedad rural. Sin embargo, toda esta bonanza trajo consigo un aumento de la violencia. Los paramilitares, guerrillas y nuevos actores armados disputaban el control del territorio y las rutas del narcotráfico. En 2005, el Bloque Libertadores del Sur se desmovilizó oficialmente, pero en la práctica siguió operando a través de grupos atomizados que mantuvieron las mismas dinámicas violentas. Para los habitantes, esta desmovilización fue vista más como una fachada que como un verdadero cambio. El conflicto no solo afectó a quienes vivían en esa zona, sino también a quienes intentaron alzar su voz. En 2006, miles de campesinos se movilizaron para pedir el fin de las fumigaciones con glifosato y una política de sustitución de cultivos. En lugar de diálogo, encontraron represión violenta,
según algunos testimonios, la fuerza pública acompañada de grupos armados atacó a los manifestantes, dejando muertos, desaparecidos y un trauma colectivo que aún se recuerda. Además, nuevas alianzas como el Pacto de la Cordillera entre el ELN, los Rastrojos y el Ejército intensificaron la violencia en un intento por desplazar a las FARC. Entre 2000 y 2010, la región registró miles de actos de violencia, incluyendo violaciones sistemáticas a mujeres. Esto como una táctica de guerra y control al territorio. A finales de 2009, las FARC iniciaron una ofensiva para retomar el control de la cordillera, enfrentándose a los grupos armados post-desmovilización, como los rastrojos. Este periodo se lo conoció como la retoma guerrillera, que estuvo marcado por violentos enfrentamientos que afectaron gravemente a las comunidades campesinas. Un caso emblemático ocurrió en 2011, cuando los rastrojos ejecutaron públicamente a 2 jóvenes en Cumbitara, acusándolos de colaborar con la guerrilla. Durante esta época, las FARC llevaron a cabo ataques contra paramilitares, la fuerza pública e infraestructura crítica. Mientras intentaban ganar nuevamente el apoyo de las comunidades, aprovecharon la destrucción de cultivos ilícitos por parte del Estado para posicionarse como protectores de la población, lo que les permitió reconstruir ciertos lazos con los campesinos. Paralelamente, entre 2011 y 2015, las organizaciones sociales recuperan fuerzas. Movimientos como la Marcha Patriótica lideraron protestas, destacándose el paro agrario de 2013. Sin embargo, la persecución estatal y la violencia frenaron en muchos casos el avance de estos líderes. En este periodo, la reducción de cultivos ilícitos fue notable, pasando de 7.060 hectáreas a 2.886, a pesar de los enfrentamientos. El diálogo de paz entre las FARC y el gobierno abrió un espacio para la esperanza. Las comunidades cansadas de la guerra apoyaron estas iniciativas, lo que significó una reducción de los actos de violencia en la región. A partir de 2016, la región de la cordillera vivió un momento histórico con el proceso de paz. Las comunidades participaron activamente en la pedagogía para la paz y el plebiscito, donde el sí fue ampliamente respaldado, llegando a más del 87% en municipios como El Rosario y Leiva. El sueño de la paz parecía al alcance de la mano, con la salida de la guerrilla y el establecimiento de una zona de reincorporación. Sin embargo, los resultados no fueron los esperados. Muchas promesas del acuerdo de paz quedaron sin cumplir. La zona verdal no tuvo las condiciones adecuadas, obligando a los excombatientes a trasladarse al Bordo, en Cauca. Además, los proyectos pactados, como el desarrollo rural integral y la sustitución de cultivos ilícitos, avanzaron de forma lenta y deficiente. Esto llevó a un aumento de cultivos de coca, alcanzando más de 10.000 hectáreas entre 2016 y 2019. En lugar de consolidar la paz, nuevos grupos armados surgieron, y en estas estructuras como el Frente Steven González, compuestas por exintegrantes de las FARC, comenzaron a disputar el control territorial con el ELN, especialmente en los corredores del narcotráfico. Ante la ausencia del Estado, estos grupos asumieron el control y generaron una nueva crisis humanitaria, confinando a las comunidades y perpetuando el ciclo de violencia. Tras la firma del acuerdo de paz en 2016, el departamento de Nariño siguió siendo un foco de conflicto en Colombia. Aunque hubo una reducción del 38% en las victimizaciones anuales, esta cifra quedó por debajo del promedio nacional. Antes de la paz, entre 2012 y 2015, Nariño registraba un promedio de 33.303 víctimas al año, mientras que después del acuerdo, esta cifra bajó a 20.585 víctimas por año. El desplazamiento forzado sigue siendo la mayor causa de victimización en Nariño, representando el 81% de los casos desde 1985, aunque se redujo un 42% en promedio tras la firma del acuerdo.
El fenómeno sigue afectando gravemente a la región. En 2016, con los ceses al fuego, hubo una reducción histórica del 52% en los desplazamientos. Sin embargo, desde 2017 las cifras volvieron a incrementarse, alcanzando picos alarmantes como el aumento del 228% en desplazamientos masivos entre 2017 y 2020. Además, la implementación del acuerdo ha sido lenta e insuficiente. Solo el 2% de las víctimas en Nariño han recibido indemnizaciones, dejando a la mayoría sin reparación integral. Aunque se han creado instituciones como la JEP y la Unidad de Búsqueda de Desaparecidos, siguen habiendo problemas como la falta de presupuesto. También uno de ellos fue la pandemia de COVID-19, que limitaron su impacto, dificultando el acceso de las víctimas a sus derechos y perpetuando un ambiente de revictimización. Aunque el acuerdo trajo avances en algunas áreas, Nariño sigue enfrentando grandes retos: el desplazamiento, las violencias de grupos armados y el limitado cumplimiento de las promesas de paz, manteniendo a las comunidades en una crisis humanitaria persistente. Uno de estos testimonios se puede reflejar en el siguiente video. Con respecto a la comunidad Agua, es un pueblo indígena que habita la frontera entre Colombia, específicamente el departamento de Nariño, y el Ecuador, en los bosques húmedos de la vertiente occidental de los Andes. Esta comunidad se encuentra en los departamentos de Nariño, Putumayo, en los municipios de Cumbal, Santa Cruz, Guachavés, Mayama, Ricaurte, Barbacoas, etc. Y también habitan algunas zonas del Ecuador, como lo es la provincia del Carchi, Imbabura y Esmeraldas. La comunidad Agua tiene algunas características específicas, entre las que se destaca que ellos viven en armonía con el territorio y desarrollan relaciones afectivas muy propias de su forma de vivir. También podemos encontrar que la comunidad Agua tiene una propiedad comunitaria de los medios de producción. Esto le permite la subsistencia de todos los miembros de la nacionalidad. Y además, pues, su idioma nativo es el aguapit. Como ya hemos visto, la comunidad Agua se enfrenta a diferentes amenazas, como la violencia de grupos armados ilegales, la minería ilegal, la ocupación indebida de los territorios, el desplazamiento forzado. Es importante que entendamos que el pueblo Agua ha sufrido violencias sistemáticas en medio de la disputa de estos actores armados por el control territorial. Y pues también es importante mencionar que el territorio donde habitan los Agua ha sido configurado como un corredor estratégico para el narcotráfico y la minería ilegal. Esto pues les ha generado daños en la vida colectiva y en el territorio. En los últimos 20 años, la comunidad Agua ha sido víctima de delitos como masacres, como la de Tortugaña, Telembí, y muchos otros hechos que han marcado la forma en cómo viven ellos. La indemnización es una medida de reparación integral que tiene el Estado colombiano a manera de compensación económica por los hechos victimizantes sufridos y que busca ayudar en el fortalecimiento o reconstrucción del proyecto de vida de las víctimas que acceden a esta medida. La indemnización administrativa se entrega a las víctimas del desplazamiento forzado, teniendo en cuenta que
se hará la indemnización y se distribuirá por partes iguales entre los miembros del grupo familiar víctima del desplazamiento forzado, pero que estén incluidos en el registro único de víctimas. Estas indemnizaciones tienen unos montos que oscilan entre los 17 salarios mínimos legales vigentes y los 40 salarios mínimos legales vigentes, dependiendo del tipo de persona que presente la solicitud. La unidad para las víctimas nos dice que el tiempo que deben esperar las víctimas para recibir estas compensaciones está reglamentado en la resolución 1049 de 2019 y tiene 3 pasos importantes, 3 pasos o 3 rutas de acción importantes. La primera pues es la ruta priorizada, en donde se debe tener en cuenta las razones, la edad, de pronto si la persona tiene alguna enfermedad, alguna discapacidad o se encuentra en estado de urgencia manifiesta o extrema vulnerabilidad. La segunda es la ruta general, a través de la que se atenderán víctimas que no se encuentren con alguna de las situaciones descritas para acceder a la ruta priorizada. Y la última es la ruta transitoria, en la que se atenderán aquellas víctimas que previo al 6 de junio del 2008 han adelantado su proceso de documentación ante la unidad para las víctimas. Es importante entender que la unidad para las víctimas tiene un plan de acción, en donde pues después de la solicitud, lo posterior sería que se analicen las solicitudes y se defina si se le puede entregar el beneficio o no se le puede entregar el beneficio. Estos procesos pueden durar años y es importante que las víctimas tengan en cuenta que de acuerdo con el resultado que arroje los métodos de priorización, la unidad para las víctimas le otorgará el desembolso del dinero.